se lo dijeras a los jóvenes, güey, aguas, porque los candidatos los crearon en Roma para perpetuar un imperio de sangre y muerte. Y que me perdonen los católicos, siguen perpetuados en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Yo soy católico, Gustavo. Entonces, señores, historia, cultura, educación, tendríamos ciudadanos más conscientes de nuestro quehacer, de nuestro deber y de nuestras libertades. Si los jóvenes, si en tercero o cuarto de primaria les enseñan la historia de Martin Luther King y de los derechos civiles, pues entonces los jóvenes crecerían y cuando lleguen a 18 años dirían, espérame. Eso está mal, eso es violatorio de garantías constitucionales, eso viola derechos civiles, esta propuesta de ley del Senado atenta contra nuestros más elementales derechos universales humanos como los derechos a la educación, derecho al alimento, derecho a la libertad, derecho al trabajo. El joven despertaría de este marasmo social. Mira, Ciudadano Empoderado es un movimiento que nace con la firme convicción de que como ciudadanos somos mandantes, somos los que mandamos, pero también necesitamos una sociedad demandante, no solamente mandante. A nivel mundial, el movimiento social de empoderamiento ha ido en acreciendo. Tenemos el fenómeno de los países árabes, que a través de las redes sociales, que nacieron con una intención de socializar y de estar en el filerteo, en el desmadrito, en el qué bonita estás y que subo mi foto y cosas así, se utilizan ahora como herramientas de poder. Y los políticos utilizan estas herramientas de poder para implementar sus programas de política ficción. La forma de ver la política desde el nacimiento de la insurrección de los países árabes, que se dio como catalizador las redes sociales, es parte de ese movimiento mundial, global, de empoderar al ciudadano. Era importante que en Nuevo León y en México ese despertar surgiera, porque, bueno, Jaime Rodríguez el Bronco fue un fenómeno en el sentido de, primero, se autodenominó independiente cuando su ADN de pasado lo traiciona, y lo estamos viendo, desde antes de que Jaime robara el discurso activista, robara el discurso del empoderamiento y engañara a la gente con esa política de ficción y de simulación. Nosotros iniciamos un hashtag que se llamaba Se los dije. Me gané mentadas de madre, amenazas, insultos. Era un lobo solitario aullando en el desierto. Todo el mundo se fue por el efecto taquería. Te voy a decir por qué ganó Jaime. Cuando tú como ciudadano tienes hambre de unos tacos y ves en una esquina los tacos de bistec, 2 puestos de tacos de bistec, venden lo mismo, la misma carne, la misma manteca, todo igual. Pero en un puesto hay 40 personas y en el otro puesto hay 10. Tú vas en tu carro, tienes hambre, ¿dónde te vas a parar a comer? ¿Donde hay 40 o donde hay 50 o 5? ¿En cuál? 40. En el de 40. Ese fue el efecto que a través del engaño de redes sociales compradas, de bots y aplicaciones compradas, vendidas por un mercadotecnista llamado Memo Rentería, crearon ese efecto en las redes sociales con los famosos búnkers de broncobots, con rentas de twitters masivos. Entonces el ciudadano se fue por la inercia. Y como el compadre ya traía el discurso activista de empoderamiento del ciudadano, pues fue un catalizador para que ganara la gobernatura. A nivel mundial, volviendo a retomar el tema, hermano, los países árabes fueron los que nos dieron el inicio, pero un movimiento 100% social, 100% del hartazgo, del fastidio, de la injusticia, de la falta de oportunidades, de la extrema pobreza, de la violencia, del poder exceso, de los dictadores que vivían en los países árabes. Y bueno, será el despertar. Quiero decirte que hoy en día, España es un claro ejemplo del empoderamiento ciudadano. En España el ciudadano es no solamente mandante, sino también demandante. ¿Qué quiere decir demandante? Es la diferencia de otros movimientos que hay a la visión que tiene Pedro Alejo Rodríguez y Ciudadano Empoderado. Bueno, soy ciudadano mandante, el que paga manda, la raza paga, la raza manda, y se ganchó la gente. No, pues, tú lo dijiste y ahora lo cumples. Vamos a mandar
Y ellos como poder, no nada más el gobernador, los alcaldes del estado de Nuevo León, los mismos diputados, tienen que aprender a mandar obedeciendo al pueblo. Pero como son unos arrastrados, corruptos, indolentes y vendidos a sus intereses, entonces nosotros como sociedad nos vamos a convertir en una sociedad mandante, amigo. Invito a los ciudadanos a través de este movimiento a que denuncien, a que presenten denuncias a las fiscalías, a que no se queden callados, a que pierdan el temor. Aquí hay un liderazgo. Bueno, todos mis compañeros empoderados, que son amas de casa, que son ciudadanos que tienen alguna labor, todos ellos están mimetizando con el discurso, con la actitud y con la forma frontal de sin miedo enfrentar al poder. Todos ellos son hombres y mujeres valiosos que están enfrentando al poder y que a 2 meses y medio del nacimiento de esta organización, creo que ya somos un punto de referente, sin ser un falto de modestia y queriendo adornarme mucho. Creo que somos un punto de referencia ya a nivel nacional. Hay 9 o 10 estados de la República que ya replican los preceptos, la ideología y la mística de Ciudadano Empoderado. Ya hemos, como ciudadanos demandantes, tumbado un subsecretario. Fuimos nosotros. Que no se quieran adornar ahí, que es que por congruencia renunciar, son corruptos. Los obligamos a que renunciaran. Y con él se han ido 9 renuncias más del gabinete de Bronco, porque por miedo. Te pongo el ejemplo, la directora de finanzas del DIF, que es una señora honesta, dijo, yo me voy porque ahorita va a venir Fufito y me va a decir que yo fui el de las cobijas. Entonces hay información que el Fuficicen existe. ¿Y quién es el Fuficicen? El ciudadano que está incrustado de alguna u otra manera en gobierno y nos filtra la información y denuncia. El ciudadano común y corriente que ve un acto de abuso de autoridad y denuncia. Yo invito a los ciudadanos que están viendo este reportaje a que pierdan el temor. Es que la moda, me decía una persona, Fufito, la moda en México es matar activistas y periodistas. ¿Qué huele? ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros. Entonces, bueno, nuestro trabajo es una labor de riesgo. Por Dios, de algo te vas a morir. Yo le digo a mi esposa, me puedo morir porque fumo mucho. O me puedo morir porque me caigo en la bañera, me resbalo y me pego en la cabeza. Si de algo me voy a morir, que sea por mejorar mi entorno. Porque un liderazgo que mejora y transforma y modifica tu entorno es un liderazgo para bien. Entonces hagámoslo. Mira, decía Gandhi que el camino de la democracia y la libertad está regada con la sangre de sus mártires. Y te vas a la historia, Martin Luther King, ¿qué le pasó? Lo mataron. No me comparo con ellos porque ellos son verdaderos grandes de la historia. Los mataron, pero cambiaron las leyes y cambiaron la justicia y buscaron la igualdad social y se logró. A Gandhi le pasó lo mismo. A Malcolm X le pasó lo mismo. Mandela. ¿Qué le pasó a Mandela? Años en la cárcel. Lech Walesa. Pero salieron de ahí para ser parte de un movimiento que cambió las naciones, que cambió su nación, que cambió su entorno, que cambió para bien. Entonces, bueno, yo le invito al ciudadano, no necesariamente te vas a morir, y a estas alturas menos y menos en Nuevo León. Yo creo que Bronco sería muy tonto si algo me pasa. Yo ahorita te lo voy a poner así, yo no me puedo caer con una cáscara de plátano y me quebrarme un brazo porque todo el mundo va a decir que fue él. Entonces, yo creo que lo más importante es no tener miedo, y ese valor es el que le infundo a la gente. Mi padre, Pedro Rodríguez Garay Fonfurufo, era un tipo excepcional. Era un hombre que solamente estudió hasta 4º año de primaria. No tuvo acceso a la educación por la injusticia social que se vive en México. Pero aún así él nació con unos dotes de inteligencia, con un IQ tremendo. Mi papá era muy inteligente. Y solamente pudo aprender a escribir y a leer. Y él se educó con los dichos. A mí me crió mi papá con los dichos. Feliz o desgraciado, todo o nada. Los pretextos son los argumentos de los mediocres. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Me decía, a ver. Los pretextos son los argumentos de los mediocres. No me vengas a enseñar a mí los dolores del parto, hijo. Enséñame el huerco. El camino del éxito está lleno de espinas. Y una frase que no se me olvida de él es
Es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Nunca pierdas piso, me decía. Y él era un... Hermano, ¿qué te puedo decir? El Fufurufo no tenía redes sociales. Y el Fufurufo criticaba al gobierno. Cuando criticaba al gobierno era... Vivía con un amparo bajo el brazo, me lo querían meter al bote siempre. Recuerdo una ocasión, yo estaba muy chiquito y hice una comedia que se llamaba Agarren a López por pillo. No, lo negro, lo prieto, el negro Durazo. Durazo era un asesino y el Fufurufo lo criticaba en teatro. Pero antes los teatros había más cultura y apoyo al arte. Los teatros se llenaban, compadre. Ahorita es una función de teatro y es perder dinero. Entonces mi papá tenía su teatro de 800 butacas y se llenaba las 3 funciones diarias que daba. Soy un empresario próspero, yo no puedo negarlo, ¿verdad? El Teatro Blanquita empezó como teatro de crítica social. Los tiempos lo llevaron a hacer teatro de burlesque, pero al principio inició como teatro de crítica. Esa dualidad la supo manejar muy bien. Él era todo un personaje a nivel noreste de la República. Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León eran un referente. En aquellos años había otros cómicos con el perfil de papá. Palillo en el centro de la República, Tito Mena en el occidente y el Cholo en Yucatán y para el sur del país. Y el Fufurufo en el noreste. Ellos tuvieron una junta, un cónclave en la Ciudad de México. Se juntaron y dijeron, esto está, con Luis Echeverría y las Matazones, esto está difícil. Y no había redes sociales, no había Facebook. Era a pulmón y valor, ahora sí que valor Apache. Y se pusieron de acuerdo y dijeron, donde nos vayamos por uno, nos vamos todos. Agarran a López por pillo, dijo Tito Mena, pues todos agarran a López por pillo o un título parecido. En aquel entonces, ¿qué marcó mi vida? Yo te lo voy a decir. Lo negro y lo prieto del negro Durazo. Teatro lleno, localidades agotadas, y de pronto entran 30 policías al teatro. Rompieron la puerta. Estaba papá actuando. Y los policías se paran. A veces había una concha de música para los músicos. Y se pararon ahí. Todos los policías. Estaba el Fufurufo actuando. El público se asustó. Eran 800 personas, pero se asustaron. Y ellos, los policías, se pusieron en el pasillo central y alrededor de la pasarela, de la concha de música y en la puerta de entrada y salida del camerino. El Fufurufo los ve y voltea y les dice, oficial, desde arriba del escenario, interrumpió su comedia, ¿me permite terminar? Estoy a 10 minutos. Termino y me voy con ustedes. Pero dejen que la gente acabe de ver el espectáculo porque pagó el boleto. A ver, querido público, le damos un aplauso a los oficiales para que me dejen terminar. Y el público, pues conmigo, yo estaba muy asustado. Yo estaba queriendo llorar ya, pues lo estaba viendo a mi papá, a mi viejito se lo iban a llevar, ¿verdad? Y la gente con miedo así. Y voltea al Fufurufo y dice, no sean gachos, raza. Aplaudan más fuerte. ¿A qué le tienen miedo si al que se van a chingar es a mí? Usted aplauda, que le valga madre. Y en ese momento dije, en ese momento 800 personas no nada más aplaudieron. Se rieron con lo que le dijo papá y fue un... Y los policías frente a ese humor, frente a esa sátira, frente a ese descaro de enfrentar al poder, hermano, bajaron sus rifles y dijeron, termine, señor. Y siguió papá. Y luego metió algo que no estaba dentro de la comedia. Y dice, no, compadre, no. Si los policías son mendigos, corruptos, torturadores, asesinos y hijos de su chingada madre. Estando los policías ahí, hijos de su chingada madre. Y se quisieron subir los policías. Espérese. Los policías del Estado de México, los de aquí son a toda madre o no. Entonces en ese momento dije yo, wow. Claro, mamá era muy valiente, estaba toda histérica y ya se quería agarrar a guamazos con los policías. Yo estaba llorando, yo te debo decir que lloré, ¿verdad? Y me voltea a mi papá y me dice, no te preocupes, mijito, todo o nada. Feliz o desgraciado. Ya terminó la comedia, el público se puso de pie a aplaudirlo. Mi papá se bajó por la escalera que daba de proscenio hacia
hacia el pasillo central. Ya terminé, señores, me voy con ustedes. Se bajó. En medio de un público, hombres y mujeres, porque es un mito que no iban las mujeres al teatro de Blanquita, que lo despidió de pie por el pasillo. Iba rodeado por 10 policías por el pasillo, como si fuera un criminal de alto vuelo. En aquel entonces estaba de gobernador Pedro Zorrilla Martínez, iba a llegar Martínez Domínguez, como ya era casi candidato Martínez Domínguez para la gobernatura del estado de Nuevo León. Entonces en eso dije yo, bueno, eso marcó mi vida, dije yo, el humor, la sátira. Y por ahí me encontré con un escrito unos pensamientos escritos de Darío Fo, el dramaturgo. Decía que el humor desacraliza el poder. El humor no lo soportan los políticos corruptos. Y la sátira no la aguantan ni los políticos que se hacen llamar a sí mismos democráticos. Porque el humor y la sátira liberan al pueblo de sus miedos y les da libertad. ¡Wow! Bueno, papá me metió a estudiar, yo estudié Derecho. Y sus amigos periodistas, como mi papá, todos sus amigos eran periodistas. Por decir sus cómplices, por llamarlo de alguna manera, para hacer travesura. Y le decían, Fufurufo, si tú quieres que este muchacho aprenda algo, dale a leer libros, que estudie la historia del pueblo romano, que estudie la historia de Hitler. Hay dos acontecimientos que parten la historia en el mundo, que fueron la iglesia a través de Cristo, Cristo antes y después, el pueblo romano, que hasta los días se ha perpetuado en el poder, y bueno, Hitler, la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí viene todo, la izquierda, la derecha, el centro izquierda, todo viene de ahí. Toda la historia del mundo se divide en esos tres acontecimientos, ¿no? Y mi papá utilizó un sistema muy interesante. Me daba un libro y me decía que si me lo acababa y se lo explicaba, me daba un dinero. Muchos políticos dicen, Fufito, ¿por qué sabes tanto? O sea, ¿qué pasa? Porque lo mismo hablas del Imperio Romano que del pueblo egipcio como del cristianismo. Y mi papá me daba 150 pesos por cada libro que me chutaba. Y quiero decirles que a la edad de 14 años yo me compré un carro de contado. Porque le haya sabor al dinerito que me daba mi papá de leer, ¿no? Llegaba la Navidad y mi hermano Mike le compraban sus autopistas y sus equipos de laboratorio, de esos, autopistas y juegos, Scalectric y esas cosas. Y mis regalos eran juegos de química y libros. Y yo volteaba a ver a papá y decía, papá, 150 pesos.